Esto pasó hace un par de meses. Regresé a la granja que heredé de mi padre después de dejar a mi esposo. Tenía 35 años, y pensé que era el momento de reiniciar mi vida. La granja, ubicada en un remoto valle, se sentía aislada. Pero tal vez eso era lo que necesitaba. Solo yo y la tierra buscando un poco de paz. Pero la verdad, nunca he dejado de pensar en lo que pasó. Al principio, el ambiente era tranquilo. Contaba con la ayuda de un joven peón del campo. Me hacía sentir viva de nuevo. Sin embargo, una noche, mientras revisaba el establo, sentí una presencia. Me helé. Una sombra se movió entre los árboles, pero al girar, no vi nada. Tal vez solo fue un juego de luces. Intenté dejarlo atrás. Con el tiempo las cosas empezaron a complicarse. Las herramientas desaparecían. A veces, escuchaba susurros suaves que parecían venir del bosque. A menudo, un escalofrío recorría mi espalda, como si algo o alguien me estuviera observando. La relación con el peón se volvió intensa, pero también aumentaba mi miedo, que no sabía cómo explicar. Una noche durante la cena, oí un sonido. Era como un rasguño en la ventana. Miré al peón. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. ¿Oíste eso?, pregunté. Solo asintió, y mi corazón latía rápido. La sensación de ser observada se intensificaba. Decidí salir a investigar. Me puse un abrigo y salí despacio. La luna iluminaba el camino. Sentí que debía saber qué estaba pasando, aunque quería dar media vuelta. El bosque parecía respirar a mi alrededor. De repente, vi un movimiento entre los árboles. Me detuve en seco y el aire se volvió denso. Podía escuchar mi propia respiración, y luego un susurro. «Lucía, ven aquí». Me giré, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Solo crujidos de ramas bajo mis pies. ¿Quién estaba llamándome? Convencí a mi mente de que era un eco, un juego de mis nervios, pero sabía que había algo oscuro. Las semanas pasaron, y los eventos continuaron. Un día encontré un viejo diario de mi padre en la casa. Las páginas estaban llenas de anotaciones, pero había dibujos. Dibujos de sombras. Pensé que tal vez era solo la locura del aislamiento. Sin embargo, decidí guardarlo cerca. Una noche, mientras hablaba con el peón, sentí esa misma voz. «¿Por qué te quedas aquí?», preguntó. Algo en su tono me incomodó. El aire se volvió frío, y sentí que alguien me miraba de nuevo. Una pregunta surgió en mi mente. ¿He tomado la decisión correcta al dejarlo todo atrás? Entonces escuché un suave susurro que decía: «No estás sola». Me giré rápidamente, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza. Necesitaba respuestas. La oscuridad del bosque parecía engullirme. El peón me miró fijamente, como si supiera algo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué consecuencia inesperada enfrentaría por haber dejado a mi esposo por él? La incertidumbre y el miedo me envolvieron, y comprendí que tal vez no estaba sola en esta tierra olvidada. Capítulo 2. Al día siguiente, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Era como si el miedo de la noche anterior se hubiera adueñado de mí. Miré por la ventana. El sol asomaba en el horizonte, pero su luz no lograba disipar la sombra que sentía en mi interior. Tenía que seguir adelante, centrarme en la granja y el trabajo. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en esos susurros. Mientras trabajaba en el jardín, el peón se acercó. Su mirada me pareció diferente, más intensa. «¿Estás bien?», preguntó. Lo miré a los ojos buscando una respuesta. «Sí, solo... esta granja tiene sus momentos». Intenté reírme, pero él no sonrió. Esa noche me despertó un ruido. Era un crujido bajo la cama. Me senté de un salto, el corazón disparado. «No puede ser», pensé. Era imposible que hubiera algo aquí. Al revisar solo encontré una de las viejas herramientas de mi padre.
pero estaba curiosamente colocada, como si alguien la hubiera dejado ahí intencionadamente. Y entonces recordé el diario. Decidí examinarlo nuevamente. Busqué el diario en el suelo, entre los objetos desordenados de mi habitación. Mientras pasaba las hojas, noté un dibujo que no había visto antes. Era una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa amplia. Una sensación de inquietud creció en mí. Sentí una necesidad urgente de saber más, de entender a qué me estaba enfrentando. En ese momento, el peón apareció en la puerta. «¿Te importa si me uno?», preguntó. Sacudí la cabeza y le ofrecí una silla. «He estado repasando estas notas de mi padre», le dije mostrando el diario. «¿Sabes algo de esta sombra?». Su expresión cambió bruscamente. «No deberías haberlo leído». La respuesta quedó colgando en el aire, pesada y fría. «¿Por qué no?», cuestioné, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí otra vez. Él se inclinó hacia mí, y su voz se volvió un susurro. «Es mejor no hablar de eso aquí, no dentro de la casa. Hay cosas que no entendemos». Una ola de desesperación me recorrió. «Necesito entender», respondí. «No puedo seguir así». Y en ese instante, algo exterior se interpuso. Escuché un grito desgarrador, como si alguien o algo estuviera en peligro. Era un sonido que llenó toda la casa, rebotando en las paredes. El peón se levantó de un salto. Su rostro se transformó. Era el miedo en su forma más pura. «Vamos», dijo, y su voz era una mezcla de urgencia y pánico. Salimos corriendo hacia el bosque, donde el grito se había originado. La oscuridad parecía más densa esa noche, como una manta pesada que trataba de mantenernos alejados de la verdad. El sonido se desvaneció mientras avanzábamos, pero una sensación aún más aterradora siguió a su desaparición, como si algo nos estuviera siguiendo. «¿Qué hay ahí?», pregunté, mi voz temblando. Pero él no respondió. En su mirada había una mezcla de determinación y terror. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra más oscura que la noche se dibujaba entre los árboles. Mi corazón se detuvo. La figura era la misma del dibujo en el diario. Sin poder contenerlo más, grité: «¿Quién eres?». La respuesta fue un susurro familiar que recorría el viento: «Lucía». El pánico subió por mi garganta. No podía pensar. No sabía a quién estaba llamando. La noche me envolvía y entendía que había cruzado una línea. Algo había despertado en esta granja. Y ahora estaba aquí, justo enfrente de mí. Capítulo 3. La figura en la sombra se movió con una agilidad inquietante, deslizándose entre los árboles como si se alimentara de la oscuridad misma. El aire se volvió grueso, casi palpable, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Lucía», repetí, esta vez en un susurro, como si al pronunciar el nombre con más fuerza pudiera atraerla. El peón me agarró del brazo. «No te acerques, no deberías haberla invocado», dijo, su voz temblando. Miré a su rostro. Había miedo, pero también compasión. «¿Qué sabes de ella?», pregunté ansioso. «Es un antiguo espíritu de la granja. Llevamos generaciones ignorando su presencia. Esa sombra». Sus palabras se interrumpieron mientras la figura se acercaba un poco más. Sus ojos brillaban, pero no con la luminiscencia de la esperanza, sino con un hambre profunda. «¿No deberíamos irnos?». Mi voz se volvió casi inaudible. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, empujándonos hacia la figura. «No puedo dejar que te lleve, no puedo». Su frase quedó trunca, mientras el sonido de ramas rompiéndose se escuchó detrás de nosotros. Detrás del bosque había algo más. Una amenaza que sentía en los huesos. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando y esperando, expectando el desenlace de esta reunión. De repente, la figura desapareció, pero no en el sentido normal de ocultarse. Era como si se desvaneciera en el aire, y en su lugar
Sentí un frío intenso, como si la noche misma me estuviera tocando. ¿Dónde está? Logré preguntar mientras me giraba en busca del peón. «Detrás de ti», gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra emergió de nuevo, ahora más cerca, un rostro distorsionado y borroso que parecía burlarse de nosotros. Comprendí que había algo personal en su mirada, una conexión que no podía articular. El peón se interpuso entre la figura y yo, pero sabía que no podría protegerme por mucho tiempo. La sombra alcanzaba su mano y algo me decía que lo que buscaba era una conexión más profunda que la simple piel. «¿Por qué has vuelto?», pregunté, mi voz llenándose de furia y miedo. Era como si hubiera desatado un torrente al pronunciar aquellas palabras. Pero el viento me respondió en forma de susurros, ecos de voces que parecían salir de la tierra misma. «Lucía», resonó en los árboles, en la brisa, en mí. «Cálmate», ordenó el peón, ahora con más determinación. «Debemos irnos. Nunca me debiste haber seguido aquí». Pero algo en sus ojos me decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir, algo que aumentaba el peso en mi pecho. La sombra se retorció al escuchar nuestro diálogo, como si alimentarse de nuestro miedo le diera poder. Y en mi interior había una decisión que pulsaba con urgencia. «Necesito saber», dije sin pensar. «No puedo huir de esto». El peón me miró desesperado, pero fue como si el tiempo se detuviera en su rostro. Antes de que pudiera presionar más, una mano helada se dirigió a mí desde la sombra, interrumpiéndome por completo. La bruma de la noche se desvaneció, y el bosque cobró vida a nuestro alrededor. Entonces, todo estalló en caos. Nosotros dos flaqueamos juntos, pero la sombra saltó, y al menos una parte de ella se posó sobre mí. En un instante de pánico, sentí lo extraño de su tacto, como si un rayo de frío se encargara de desmantelar mis pensamientos, para cuando entendí que no solo estaba allí, sino que había dejado una huella. Todo había cambiado. La necesidad de escapar me consumió, pero mientras lo hacía, una idea me apareció. Debía aprender. ¿Sería capaz de resistir? ¿O hay cosas que habían permanecido como parte de esta granja y de mi vida que realmente no quería enfrentar? Mientras corríamos, solo una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué pasaría si esta sombra se alimentaba de los secretos que había intentado enterrar? Capítulo 4. Corrimos entre los árboles, el rugido del viento llenando mis oídos. El peón tiró de mí hacia un camino angosto, sin mirar atrás. La sombra parecía seguirnos, un eco de nuestras respiraciones entrelazándose con su presencia. «¿A dónde vamos?», le grité, pero solo obtuve como respuesta el sonido de sus botas golpeando el suelo y el crujir de ramas. «Debemos alcanzar la cabaña, desde allí podemos intentar protegernos». El miedo imprimía cada palabra, pero también algo como resolución. Había una historia aquí que prometía revelarse si tan solo tuviera el coraje de quedarme. Al entrar a la cabaña, el aire se sentía más frío, como si los secretos de su interior estuvieran esperando el momento adecuado para salir. «¿Sabes algo más sobre Lucía?», pregunté mientras el peón cerró la puerta de un golpe. La madera crujió como un lamento antiguo. «Su historia no ha sido contada, y necesito saber por qué nos busca». Se detuvo, su mirada intensa y angustiada. Lucía no es un espíritu cualquiera. Fue una mujer atrapada en la historia de esta granja, despojándose de su vida anterior para aferrarse a aquella que deseaba. Su rabia es grande, y se alimenta de las decisiones de aquellos que también han cometido errores. Lo entendí. Lucía no solo formaba parte del pasado de la granja. Vi en su sombra los ecos de mis propias decisiones. «¿Qué es lo que quiere de mí?», murmuré, más para mí que para él. El peón dio un paso atrás, como si una respuesta pudiera liberar su angustia. «Lo que hay dentro de ti es lo que busca, y es algo que llevas dentro»,
dijo. Hay algo que has dejado atrás. Debes enfrentarla directamente o no tendrás paz. Esas palabras resonaron en mí, un relámpago que iluminó mis recuerdos más oscuros. La traición, la culpa, todo lo que había encerrado en mi corazón. La sombra, al fin y al cabo, no solo era Lucía, era el reflejo de mis decisiones. Un golpe en la puerta nos interrumpió, y el sonido era como el eco de un tambor de guerra. No puede ser. El peón retrocedió, su rostro pálido, mientras yo intentaba controlar el caos que invadía mi realidad. ¿Qué hacemos?, pregunté, mirando las ventanas cubiertas de polvo como si ahí pudiera encontrar respuestas. La sombra se movía más allá, dibujando patrones en la luz que se filtraba a través de las rendijas. Debemos hacerle frente, no habrá paz hasta que lo hagas. Su voz temblaba con más convicción esta vez. A veces hay que romper las cadenas, estás aquí porque has sido llamada. ¿Y si no puedo? ¿Y si me consume? El terror me abrumaba, pero una parte de mí ya sabía que esta confrontación era inevitable. El peón dio un paso adelante, su expresión decidida. No lo harás sola. Yo estaré contigo. Un nuevo golpe resonó en la puerta, más fuerte esta vez, y la cabaña tembló. En ese momento, entendí que lo que quería Lucía no era solo mi temor, sino también mi fuerza. Tenía que ser valiente. Que sea. Vamos a enfrentarla. La sombra rugió afuera con un eco inconfundible de venganza. La puerta parecía estar a punto de ceder. De repente, como si el tiempo se detuviera, una visión fugaz me invadió. Vi a una mujer entrelazada con los secretos de la granja, sus ojos buscando justicia y anhelando conexión. Ahora, grité, mientras levantaba la mano hacia la puerta, pero el instante que siguió fue todo lo contrario a lo que esperaba. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, más tangible que antes. Lucía estaba frente a mí, y en su mirada había algo más que ira. Había tristeza. «Has regresado», murmuró, y todo en mí tembló. Capítulo 5. Lucía dio un paso al frente, su figura envuelta en una luz tenue que iluminaba el polvo del suelo. Su piel era pálida, casi translúcida, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me atravesó por completo. «He estado esperando», dijo, y su voz resonó como un eco lejano. Cada palabra parecía arrastrar consigo el peso de la historia que había asumido. «No sé por qué estás aquí», respondí, mi voz temblando. «No puedo ser parte de esto». Pero la verdad es que no sabía qué deseaba. Su presencia era a la vez reconfortante y aterradora, como un viejo amor que nunca se había desvanecido del todo. El peón se situó a mi lado, protector, y la tensión en el aire se volvió palpable. «¿Por qué nos asustas, Lucía?», preguntó, su tono firme. «No tienes que seguir así». Lucía sonrió, pero no era una sonrisa sencilla. Asustar es solo una parte de mi esencia, la otra es recordar. Su voz se tornó profunda, y de repente, el espacio entre nosotros se llenó de recuerdos compartidos. Vi fragmentos de su vida, risas en la granja, momentos de amor, pero también traiciones y pérdidas. Todo había llevado a su dolor. «¿Recuerdas lo que dejaste atrás?», preguntó, su mirada fija en mí. Las palabras atravesaron mi mente como dagas. Este era el punto donde mis decisiones se cruzaban con las suyas. «No quiero recordar», grité, la desesperación retumbando en el interior de la cabaña. Pero Lucía parecía inmutable. «Entonces nunca serás libre», dijo, y en su voz había una certeza que me inquietaba. Miré al peón, buscando consuelo en sus ojos. «¿Qué hago?», le susurré. «¿Cómo enfrento esto?». «Lo que llevas dentro debe ser liberado», respondió. «Lucía tiene razón, pero solo tú puedes decidir cómo». El miedo me paralizaba, pero había una chispa de desafío encendida en mi pecho. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté a Lucía, buscando la respuesta que pudiera liberar este nudo en mi garganta. «El mismo respeto que yo te otorgué, incluso en el dolor. Quiero que me entiendas.
que comprendas por qué no encontré la paz. Su voz se hizo más suave. Como tú, alguna vez soñé con escapar, y mis decisiones me llevaron a este tormento. De repente comprendí. No solo era una víctima, sino alguien que había elegido su destino, como yo lo había hecho con el mío. La sombra que la rodeaba se expandió, como si las decisiones que tomé se sintieran más pesadas al contrastar con las suyas. Pero yo no deseo ser como tú, murmuré. La verdad se deslizó de mis labios sin que pudiera retenerla. ¿Y si te dijera que ya lo eres? Lucía sonrió triste, y eso quebró algo en mí. Tu historia aún no ha terminado. Puedes elegir como yo lo hice una vez. El peón dio un paso adelante. Debes enfrentarte a ella. Es tu única oportunidad. Empecé a temblar. ¿Y si no puedo? Solo serás consumida si te niegas a confrontar tu verdadera esencia. La sombra que Lucía representaba se acercó, reflejando lo que había temido enfrentar. Ya no era solo Lucía. Se había convertido en parte de mí. El viento aullaba afuera y, de repente, un susurro helado atravesó la habitación. La cabaña tembló, y las paredes parecían cerrarse. La sombra de Lucía se hizo más densa. Entonces, enfrenta lo que has guardado, insistió, su voz resonando en cada rincón de mi ser. Es hora de que decidas. Con un impulso incontrolable, lo comprendí. Debía romper el silencio que había ocultado por tanto tiempo. ¿Qué deseas que haga?, pregunté, mi voz elevándose sobre el eco del viento. Los ojos de Lucía brillaron con una mezcla de esperanza y tristeza. Recuerda quién eres. Solo entonces podrás dejarme ir. Sentí el peso de sus palabras, y mientras la sombra me envolvía, supe que la verdad estaba al alcance. Tenía que enfrentar mi propio pasado, y con él, a la mujer que había sido. Solo entonces estaba lista para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Capítulo 6. La sombra se apretó a mi alrededor, y sentí que el aire se volvía más denso, como si cada aliento que tomaba fuera un esfuerzo. Lucía estaba ahí, y su esencia se sentía cada vez más palpable. Justo cuando pensé que podría desmayarme, la ventana se abrió de golpe, dejando entrar un viento gélido que hizo que mis cabellos se erizaran. Recuerda quién eres, repetí en voz baja, absorbiendo la frase como un mantra. Mis recuerdos comenzaron a desnudarse, uno a uno, y entre ellos sobresalió la imagen de mi vida anterior. Recordé momentos felices, risas compartidas, pero también el frío que se instaló cuando mi amor comenzó a transformarse en desconfianza. Recordé a Ricardo, su voz enojada y su mirada decepcionada. Había decisiones que había eludido y palabras que nunca pronuncié. «No», grité cerrando los ojos, «no puedo vivir así». «¿Por qué no? Viviste así durante tanto tiempo», replicó Lucía. Su voz ya no era tan suave, ahora se sentía como un golpe. La cabaña empezó a vibrar con la fuerza de su desafío. «Tu lucha no es contra mí, es contra tu propio miedo», continuó. «Enfréntalo». El peón que seguía a mi lado asintió con la cabeza. «Todo lo que has guardado, todo lo que temes, debe salir a la luz. No puedes huir más». Abrí los ojos, y en lugar de la cabaña, vi el campo que había dejado atrás. El cielo estaba despejado, pero todo a mi alrededor parecía estar en un estado de transición, como un instante antes de la tormenta. Las imágenes de Ricardo me acechaban, pero también me llenaba el recuerdo de la pasión que había experimentado con el peón. Me sentí dividida entre dos mundos. «Deja que salga», me susurró el peón, dándome un empujón suave hacia adelante. «No te necesitas poner a la defensiva, aquí no hay juicio, solo hay libertad». Las palabras resonaron como un arma en mi pecho, y casi de forma instintiva, dejé que las lágrimas comenzaran a fluir. Nunca pensé que todavía tenía tanto miedo, admití, la voz rota. «Es humano»,
dijo Lucía volviéndose más etérea, pero el miedo solo potencia la confusión. Enfrentar tu verdad es la única clave. Sentí un rayo de luz que me atravesó, y fue como si una parte de mí comenzara a liberarse. La tristeza, la rabia y el anhelo comenzaron a entrelazarse. Ricardo, murmuré. ¿Qué sientes al pensar en él? Preguntó el peón, su mirada fija en mí, alentándome a seguir. Lo amé, pero lo perdí. Perdí todo, respondí, mi voz un susurro. Entonces, ¿qué pasaría si pudieras encontrar la manera de redimirte? No con él, sino contigo misma, dijo Lucía, y algo en su rostro se ablandó. Fue entonces cuando surgió la idea en mi mente. La necesidad de hacer las cosas bien. No solo por mí, sino también por Ricardo y por el peón. ¿Cómo podría hacerlo? Lucía, ¿qué debo hacer?, pregunté, desbordando de desesperación. ¿Cómo puedo reparar lo que hice? Las paredes de la cabaña temblaron de nuevo, y el viento aullaba en respuesta. Tienes que actuar. Debes tomar una decisión que refleje lo que realmente quieres, dijo, su voz ahora firme y clara. Justo cuando iba a responder, un estruendo resonó afuera, y una sombra pasó rápidamente por la ventana. Mi corazón dio un vuelco. «Alguien está en el campo», exclamó el peón colocando su mano en mi hombro, su gesto una mezcla de protección y desafío. Volteé hacia la ventana, nerviosa al pensar que la realidad pudiera haber regresado en un momento tan vulnerable. ¿Qué significa esto? ¿Quién? Prepárate, soltó el peón. Lo que venga puede cambiarlo todo. La sombra emergió del campo, y mi corazón se detuvo mientras temía el impacto de aquello que estaba a punto de enfrentar. Capítulo 7. El aire a mi alrededor se volvió helado mientras la sombra se acercaba. Mi mente corría, intentando encajar las piezas. La figura se detuvo justo frente a la ventana, y el mundo pareció congelarse en ese instante. De pronto, lo entendí. Era Ricardo. Su rostro estaba marcado por la confusión y la decepción, pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, llenos de dolor. ¿Dónde estás?, preguntó, su voz cortada por la angustia. El peón se inclinó levemente hacia mí, como una advertencia silenciosa de que debía estar lista. Mis piernas parecían de plomo, pero enfrentarlo era inevitable. Ricardo, logré pronunciar, sintiendo cada sílaba como una carga en mi pecho. ¿Por qué no me dijiste que te marchabas?, insistió, haciendo eco de la pregunta que yacía en mi corazón. ¿Por qué te fuiste sin una palabra? Miré hacia el peón, quien me instaba a no rehuir la verdad. Porque no sabía qué decir. Había tanto que no entendía, tanto que temía, respondí, la voz temblorosa. Ricardo dio un paso hacia mí, su figura recortándose contra la luz que entraba por la ventana. ¿Y ahora? ¿Qué has encontrado en este lugar? ¿Quién es él? Sentí el calor de la ira y la pena mezclarse en mi interior. No se trata de él, se trata de mí, de lo que quería encontrar, dije, temblando al pronunciarlo. Dime la verdad, demandó, su expresión endurecida. ¿Lo amas? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de significado. El peón no se movió. Me observaba con una mezcla de aliento contenido y esperanza. La respuesta debería salir de mí, sin muros ni defensas. Amé a ambos, Ricardo, pero tengo que ser honesta conmigo misma. Solté finalmente, el miedo a decepcionarlo desbordando mi ser. He estado huyendo de mi propia verdad. La expresión de Ricardo cambió. La rabia daba paso a una vulnerabilidad que nunca había visto. Tú también has estado sufriendo, murmuró, como si comenzara a comprender el peso de nuestras decisiones. El peón dio un paso atrás, observando la escena, brindando espacio a una conversación que desearía no haber tenido. No estoy aquí para separarlos, dijo él, rompiendo el silencio. Estoy aquí para que ella encuentre lo que realmente quiere.
Ricardo desvió su mirada hacia él, y en su rostro había una mezcla de desconfianza e incertidumbre. ¿Qué tienes que ver con esto?, preguntó, el tono defensivo en su voz. A veces, un encuentro inesperado puede abrir los ojos a lo que realmente importa, respondió el peón con semblante sereno. Había verdad en sus palabras. ¿Qué quieres?, me preguntó Ricardo, y sus ojos buscaron los míos. La pregunta se sintió como un desafío. Quiero ser honesta contigo y conmigo misma, admití. Quiero entender lo que significa ser libre. Pero justo cuando el aire se tornaba más ligero, un sonido de pasos resonó en el exterior, acelerando el caos que palpitaba en mi pecho. La sombra, que había comenzado como una figura conocida, ahora se convertía en una tensión apremiante. ¿Qué más hay?, pregunté con voz entrecortada. La respuesta me llegó en un soplo, como una susurrante advertencia. El pasado siempre encuentra la manera de volver a atormentarte. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la risa burlona de otra figura interrumpió la conversación. La puerta se abrió de golpe, y una presencia oscura se cernió sobre nosotros. ¿Listos para el drama? Una voz familiar resquebrajó el aire, trayendo consigo una tormenta de emociones y respuestas que nunca esperé. Capítulo 8. La figura se perfiló en la entrada, iluminada por la tenue luz del pasillo. Era Clara, una amiga de esas que uno nunca espera ver en momentos como este. Su risa burlona resonó como un eco en mi mente, y sentí que el ambiente se llenaba de tensión en un instante. ¿Qué haces aquí, Clara?, pregunté, tratando de disimular mi sorpresa. La confusión en el rostro de Ricardo era evidente, pero yo estaba demasiado aturdida para prestarle atención. La noticia de mi partida y mi encuentro con el peón habían volado como pólvora, y Clara había llegado justo a tiempo para inyectar un veneno más en la herida. Venía a buscar a Ricardo, respondió, con una sonrisa que pretendía ser amigable pero que en su lugar parecía de burla. Siempre supe que algo ocurría entre ustedes, pero no creí que terminaras abandonándolo por un peón. Clara, eso no es justo, le repliqué, mi voz apenas un susurro. Las palabras se amontonaban en mi cabeza, pero no tenía claro cómo defenderme. Ricardo, con su mirada ardiente, me sorprendió al girar hacia Clara. ¿Qué has dicho? ¿Quién te ha contado esto? Su rostro mostraba un rayo de desconfianza y rabia. Ella se encogió de hombros, como si no le importara el daño que causaba. No es un secreto, cariño, todos en el pueblo lo saben, no puedes esconderte de la verdad. La verdad. Esa palabra me golpeó con una fuerza renovada. La verdad era justamente lo que había intentado eludir. No estoy ocultando nada, dije, con un tono más firme, aunque mi voz tembló un poco. He estado buscando respuestas y, sí, tomé decisiones equivocadas. Clara soltó una risa entre dientes. ¿Respuestas? ¿A costa de arruinar una vida entera, la tuya y la de él? Se volvió hacia Ricardo, quien parecía atrapado entre la incredulidad y la ira. Tómate un momento, amor, no te dejes engañar por sus palabras suaves. Ella está buscando excusas, no amor. La atmósfera se cargó de resentimiento. Ricardo no sabía si estar más enojado con Clara o conmigo. Dime que no es cierto, dijo, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación. Dime que no dejaste todo por él. No lo dejé todo, Ricardo, respondí, más frágil de lo que quise aparentar. Me fui porque necesitaba encontrarme. No quiero que lo veas como una traición. Lo que sentí nunca fue un fallo. No me precipité en esta decisión sin pensar. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de nuestra vida juntos? Ricardo parecía desgarrado. Su voz se temblaba, y tenía razón. Mi decisión había causado un efecto dominó que no tenía claro cómo reparar. Clara se burló una vez más. La vida es dura, y a veces los héroes se convierten en villanos.
¿Cuánto tiempo crees que podrás vivir en este cuento de hadas? En ese instante, un impulso profundo me llevó a desafiarla. No soy una villana, le dije con determinación. Solo soy una mujer que ha cometido errores, pero estoy aquí, dispuesta a afrontar lo que haya que enfrentar. Ricardo me observó, su mirada ahora una mezcla de confusión y simpatía. ¿Y si tu búsqueda de libertad significa dejarme atrás? La pregunta pesaba entre nosotros, tan oscura como el abismo que se había abierto cuando Clara hizo su entrada. Si eso es lo que debo hacer, entonces, sí, le respondí con la voz más firme que podía reunir. Pero no quiero que esto nos defina, no quiero que este sea el final. La respuesta quedó en suspenso. El aire parecía más pesado, cargado de posibilidades y decisiones inminentes. La puerta de la verdad había sido empujada abierta, pero lo que había detrás podía desbordar todo lo que conocía. Antes de que pudiera procesar el siguiente pensamiento, un estruendo resonó fuera de la casa. Un grito desgarrador cortó el aire y todo se espesó en un instante. ¡Corre!, alguien aulló. El pasado no solo era un eco en mi mente. Ahora se manifestaba en la vida real y arrastraba consigo a todos los que conocía. Capítulo 9. El grito retumbó en mis oídos y el pánico se desató en mi pecho. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, dejando atrás a Clara y a Ricardo, que apenas parecían entender la gravedad de la situación. «¡Vamos!», grité, sin esperar a que me siguieran. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua fría. Las estrellas titilaban, pero no había tiempo para admirarlas. En la penumbra, vi una figura corriendo, descontrolada, hacia el bosque que bordeaba la casa. Su rostro era una mueca de terror, pero no pude distinguir quién era. «No puede ser», murmuré, dándome cuenta de que el grito había sido de Ana, la amiga de la infancia de Ricardo. Siempre tan fuerte, tan decidida. No podía imaginarme lo que había sucedido para que llegara a ese punto. «¡Espera!», gritó Ricardo, y de repente estaba a mi lado, su mano aferrándose a mi brazo. Su expresión había cambiado, el enojo y la confusión se transformaron en una mirada de determinación. «¿Qué está pasando?». «No lo sé, pero tenemos que ayudarla», respondí, sintiendo que mi prioridad había cambiado en un instante. Desearía que esta noche se tratara solo de mis problemas, de mis decisiones. Pero el caos se había apoderado de todo. «Vamos a buscarla», me dijo Ricardo, tomando la delantera. Clara, en cambio, permanecía atrás, nerviosa y sin saber si seguirnos o no. Mientras corríamos, el crujir de las hojas bajo nuestros pies parecía amplificarse. Nos adentramos en el bosque, donde la oscuridad se volvía casi tangible. «Ana, ¿estás aquí?», llamé, mi voz resonando entre los árboles. Silencio. Un silencio que se sentía cargado de amenazas. Cada sombra podía esconder algo, y el bosque murmullaba secretos que no deseaba escuchar. De pronto, un rasguño. Algo cruzó mi camino, y apenas tuve tiempo de reaccionar. Miré hacia el lado y allí estaba. Una criatura, una sombra fugaz que se desvaneció con el ruido. «¿Qué fue eso?», susurró Clara detrás de nosotros, su voz temblorosa. «No sé», respondí, sabiendo que el miedo ya se estaba adueñando de todos. Pero no podíamos parar. «¡Ana!», volví a gritar, sintiendo que el eco me devolvía mi desesperación. «¡Contesta!». Una respuesta llegó finalmente, no en forma de palabra, sino de un grito desgarrador, aún más intenso que antes. Provenía más profundo en el bosque, y el sonido me paralizó. Me costaba respirar. «¿Deberíamos seguir?», preguntó Ricardo, su voz temblando un poco. «Podría ser peligroso». «Nosotros no podemos dejarla sola», respondí, mi determinación creciendo. Lo que había enfrentado hasta ahora no contaba al lado de esto. Ella era parte de mi vida, de nuestra vida. Avanzamos un poco más, y de repente, el suelo bajo nosotros cedió ligeramente. Me tambaleé,
y sentí el latido de mi corazón resonando en mis oídos. «¡Cuidado!», grité. Justo en ese momento, una parte del terreno se derrumbó a nuestro lado, levantando una nube de polvo y hojas. «Regresemos ahora», Clara gritó, viéndose atrapada por el miedo. Nuestras vidas estaban involucradas, pero el peligro también estaba aumentando. Yo, sin embargo, giré hacia el eco del grito. «Vamos, tenemos que encontrarla, no nos detendremos ahora». Mientras nos adentrábamos más en la oscuridad, sentí que el peso de mis decisiones anteriores se desvanecía. No era solo sobre mí. Las vidas de los que amaba estaban en juego. Las consecuencias de mis actos nunca habían sido tan reales. Y entonces lo vi. Una sombra entre los árboles, un movimiento. «Ana», grité, y antes de darme cuenta estaba corriendo hacia la forma. Sin embargo, no era lo que esperaba. Ahí, en la penumbra, un misterio aún más aterrador se dibujaba a la vista. Mi corazón se detuvo cuando comprendí que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Capítulo final. El aire se volvió irrespirable mientras avanzaba hacia la sombra que se cernía ante mí. El sonido de la noche se extinguió y un silencio profundo me envolvió. En el centro de ese claro vi a Ana, acurrucada en la tierra, con los ojos desorbitados y el rostro pálido. «Lucía», susurró con voz temblorosa, y sentí que esa simple palabra resonaba con un eco familiar que me dio escalofríos. «¿Qué te ha pasado, Ana?», alcancé a preguntar, mi voz sonando como un eco en mis propias orejas. No podía dejar que el pánico se apoderara de mí. A medida que me acercaba, las sombras se movían a mi alrededor, como si estuvieran vivas, susurrando secretos en un lenguaje olvidado. Mientras la iluminaba con mi linterna, su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos había una mezcla de terror y desesperación. «No sé, Lucía. Algo en el bosque, algo oscuro, me siguió. No sé qué es, pero está aquí y nos está buscando». Se levantó de repente, moviéndose hacia atrás, como si interponerse entre ella y la sombra pudiera salvarla. «No te acerques», grité, pero era demasiado tarde. La sombra emergió con un grito ensordecedor, como si el mismo bosque hubiera liberado un grito de muerte contenida. Mi corazón se detuvo al ver aquellos ojos brillantes que habían acechado cada rincón de mis pesadillas. «¡Corre!». Richard empujó a Ana hacia un lado y se interpuso entre ella y la sombra. El peón se movió rápidamente a mi lado, y la tensión en su tensión aumentó. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz casi un susurro. «Debemos enfrentarla. Debo enfrentarla», respondí, sintiendo un impulso creciente dentro de mí. Lo entendía ahora. No se trataba solo de escapar, de dejar atrás mis decisiones. Era un momento de confrontación, de liberación. «Lucía, no te expongas», gritó Clara desde atrás, pero el tiempo para el miedo se había esfumado. La sombra giró y disparó hacia nosotros, cernida en la oscuridad, mientras el aire se tornó pesado y frío. Me mantuve firme. Era el momento de enfrentar a Lucía, a sus sombras, y a lo que las unía. «¿Qué quieres de mí?», grité sintiendo cómo la tensión de mis decisiones se deslizaba de mí. «¿Por qué no puedes dejarme ir?». Palabras que brotaban de mi corazón desde el miedo y la vulnerabilidad. La figura se detuvo. Su rostro oscuro no era abominable sino trágico. Podía sentir su angustia, su deseo de ser escuchada, pero también su rabia. «No has cambiado». Su voz sonó, como 1000 ecos resonando en el bosque. «Tus sombras son las mismas de antes. Te has ido, pero nadie escapa de sí mismo». El frío atravesó mi cuerpo, pero una mezcla de compasión y empoderamiento me impulsó a responder. «No soy la misma. He aprendido, he crecido y estoy aquí para enfrentar lo que realmente soy. Una mujer que ha cometido errores. Y no voy a permitir que me consume lo que dejé atrás». La sombra se encogió momentáneamente, como si mis palabras tuvieran un impacto tangible.
La tensión en el aire cambió, y de repente el silencio fue abrumador. Cada susurro en el viento parecía contener la respiración, observando ese instante crucial. Todo lo que has hecho se une aquí, Lucía, continué, mi voz más firme y clara. No se trata solo de ti ni de mí, se trata de encontrar la paz. Permíteme reconocer tu dolor y recordar lo que ambos hemos perdido. Las palabras fluyeron antes de que pudiera pensarlas, porque en ese momento no solo estaba hablando con ella, sino con cada sombra que había permanecido con fuerza en mi interior. La sombra tembló, y aunque su expresión seguía obscura, sentí un cambio. Era como si parte de su furia se disolviera ante el reconocimiento de su sufrimiento. «Tienes razón», susurró finalmente, su voz ahora suave. «Las decisiones que tomamos nos definen, pero también nos atan». Con un último vistazo, cerré los ojos, tomando una profunda respiración. «Te dejo ir», dije, con la esperanza titilando en mi pecho. «Permíteme liberarte de la angustia que llevas. No estoy para huir, estoy aquí, y siempre lo estaré». Las sombras que rodeaban a Lucía comenzaron a desaparecer en un caos de luces titilantes, difuminándose en el aire. Cuando finalmente las abrí, ya no veía la figura de antes, sino un destello de luz que se desvanecía. «Lucía», grité, sabiendo que había cruzado una línea. Quizás no tenga todas las respuestas, y puede que nunca las tenga, pero lo que es cierto es que tengo el poder de decidir, al igual que tú lo tuviste. La luz se extinguió gradualmente. El aire a mi alrededor se despejó. Me volví hacia Ricardo y Clara, que aún miraban atónitos. «Lo lograste», murmuró el peón, su voz llena de asombro. «Te enfrentaste a lo que temías». Mientras hablaba, un nuevo silencio se instaló en nuestro entorno, una extraña calma que apenas podía comprender. «¿Pero qué pasará ahora?», pregunté, mi voz temblando, y en el fondo, las preguntas seguían girando. ¿Había realmente liberado a Lucía? ¿Y a mí misma? Mientras caminaba de regreso al claro, mi corazón seguía latiendo con fuerza. A veces, pienso en aquellas noches oscuras y en la verdad de lo que significaba aceptar mis propios errores. Nunca regresé a esa granja, pero el eco de lo que viví permanece conmigo. Alguna parte de mí todavía se pregunta qué habría sido de Lucía, y si las sombras del pasado, aunque olvidadas, aún acechan en otro rincón de este mundo.